Hola a todos, mucho gusto de saludarlos nuevamente en un nuevo episodio de Hablemos Seguros by Nomad. El día de hoy me acompaña Mauricio Vargas, director general de Vargo, que seguramente ya lo conocen. Y va a ser una dinámica muy chistosa porque en general van a ver cómo discutimos en casa, ¿no es cierto? No, pero hoy en especial traemos un tema súper interesante que fue uno de los primeros episodios que quisimos hacer, pero nos hemos tardado un poco. Y es una discusión que tenemos muy seguido entre nosotros, pero además con la gente en el sector. Y se trata o va de si existe un orden lógico para asegurar nuestro patrimonio. Es decir, hoy existe una gama muy completa de seguros, ¿no? Existen seguros de vida, individuales, colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos hemos encontrado de manera general en el mercado o con los clientes es que no necesariamente tienen una prioridad o tienen un orden, ¿no? Entonces vamos a platicar y vamos a desglosar un poquito de acuerdo a nuestro punto de vista el orden que pensaríamos que debiera de ser el correcto, si debe de existir o no, etcétera. Ahora, antes de eso, les quiero dar nada más un resumen súper general. Lo hemos platicado en algunos otros episodios, pero vale la pena reforzarlo, porque antes de entrar a cuál contrato primero, la realidad de nuestro país es que tenemos una penetración bajísima de seguros en general, ¿no? Eso lo hemos platicado en muchas ocasiones y pues como lo hemos dicho en este foro y en general la razón de ser de Nomad pues es tener un México más protegido. A nivel personal siempre he creído que en la medida que un país está más protegido, tiene una mejor economía y por lo tanto pues la vida de las personas que en él habitan es mejor, ¿no? Y hay una variable económica que mide la penetración de seguro en los países y es el Producto Interno Bruto, que tanto porcentaje de PIB está relacionado con los seguros. Y nada más para que nos demos una idea, porque ponemos de ejemplo a veces a países primermundistas, para que nos demos una idea, Luxemburgo, que como saben casi siempre está rankeado en el top de números de absolutamente todo, tiene un 26% de penetración Producto Interno Bruto, Irlanda 12.5%, Estados Unidos casi 12%. ¿Cuánto crees que tiene México? No sé, un 8, un 10. 2.53. Hace 18, 19 años que yo empecé en el sector, estábamos alrededor de 2. Es decir, en 18 años hemos avanzado apenas 0.58% de penetración. Eso que dice que México está 100% bajo asegurado, que la gente pues obviamente no, el sistema en general no genera una cultura de prevención, ¿no? Y para eso, en gran parte, estamos aquí para platicar. Y datos generales, si lo desglosamos en cuanto a seguros personales, ¿qué quiere decir? Los que tú como individuo puedes asegurarte, porque de ahí vamos a empezar un poco la plática, es autos, es lo que más aseguramos en México, entre el 32 y el 35% de los autos que circulan en nuestro país están asegurados y ese es el porcentaje más alto que tenemos de aseguramiento. Después sigue vida con un 19%, después sigue gastos médicos entre un 8 y un 10%. Dato importante, estos dos últimos ramos, o sea, vida y gastos médicos, lo más triste es que probablemente el 80% de esos porcentajes son porque la gente tiene una prestación. No necesariamente porque ellos hayan decidido protegerse, sino porque su empresa los está protegiendo, ¿no? Que eso tiene obviamente sus asegúnes, ya lo platicaremos en algún episodio. Y con 4%, el menos asegurado es nuestra casa de habitación. Estos datos son súper relevantes porque ahorita que entremos a platicar de eso es hoy en día cómo existe, pero es una muestra bien importante de cómo priorizamos o cómo entendemos la protección patrimonial en general, ¿no? Entonces, Mau, para empezar a discutir, ¿tú crees que existe un orden lógico para proteger el patrimonio? O sea, si a ti te preguntara un cliente, llegara y te dijera, oye, yo quiero comprar todos los seguros, ojalá, pero yo me quiero proteger al 100%. ¿Tú cuál me recomiendas que contrate primero? Okay. Primero que nada, buenas tardes a todos. La tercera vez que vengo aquí al podcast, yo creo que ya soy de los favoritos. Ya, es que nos falta más quórum, entonces pues repetimos. Ya soy favorito acá. Es correcto. Acá quiero empezar nada más, ya ahondaremos más en el tema. Esto de si me aseguro o no me aseguro, con qué empiezo. Siempre que platico con alguien y me dice, no, pues yo no tengo seguro de vida, no tengo seguro de auto, los seguros no pagan.
sea, empezando por ese tema, antes de ver las prioridades, cuando platico con alguien así, lo primero que digo es, entonces no tienes unas sanas finanzas personales, o sea, no hablas de finanzas en tu vida, porque la gente que no tiene su protección en su patrimonio, no tiene una estructura, no ve financieramente, no ve más allá. Entonces yo de ahí siempre parto cuando alguien me dice, es que los seguros no pagan, es que no tengo seguro, es que eso no sirve, es que, bueno, entonces tienes un problema en tus finanzas personales, empresariales o lo que sea. Pero bueno, eso ya andaremos más adelante, siempre es un concepto que utilizo cuando en una plática interesante alguien dice es que los seguros no pagan, yo por eso tengo seguros, es que, bueno, y de ahí partimos con las prioridades de los seguros, ¿no? Correcto. Creo que, a ver, del tema de prioridades en seguros, y ahorita ya andaremos el por qué creo que hoy en día lo primero que se tendría que asegurar es el auto, ¿no? Sé que ya habrá otras escalas de cómo asegurar, pero yo pienso que el auto de inicio, responde a tu pregunta. ¿Por qué el auto? Pues hoy en día las generaciones han cambiado. Antes los papás pensaban en tener hijos, en tener una casa. Hoy en día estamos pensando, las nuevas generaciones, en tener un perrito, si acaso, no tener casa. Lo que más tienen es auto. Entonces, ¿por qué creo que la escala ha cambiado? Porque ya hoy en día no se compran una casa, ni tienen hijos para mantener, digamos, o para dejarles en caso de que falten, tengan una escuela o algo por el estilo. Por eso creo que auto. Hoy en día el auto. Sí. Después del auto, a mí me parece que... O sea, estamos hablando de vida, gastos médicos, casa, habitación y seguro de auto. Entonces, primero pones auto. Primero pongo auto y después yo pondría vida por un tema de invalidez, ¿no? Más que nada, porque ¿qué pasa? No te vas a morir, pero a lo mejor sí te invalidas. Y entonces, ¿cómo vas a ayudar a tu familia? Pues con ese seguro, ¿no? A que te cuiden, a que te traten, a todo esto. Un tema otra vez financiero. Siempre trato de ver el tema financiero para poder hablar de estas escalas. Ok. Después, gastos médicos, ¿no? Gastos médicos. Ahí tengo mis dudas, a lo mejor me convencerás de decir cuál va arriba de otro. Gastos médicos, ¿qué pasa con gastos médicos hoy en día? O sea, tienes una enfermedad catastrófica y te quedas, o te vas al IMSS y te mueres, o te quedas sin dinero, pero por otro lado es para muchos sectores de la población es prácticamente impagable. Entonces, a lo mejor puedes llegar primero a pagar un seguro pequeño de vida, que tenga algo de invalidez, a poder pagar gastos médicos, ¿no? Como tal. Ok. Y al final, casa, habitación. Sí, porque la gente ya no. O sea, hoy los jóvenes rentan, no tienen casa, no tienen mucho patrimonio fijo, piensan en otro tipo de inversiones que eso, ¿no? Y ahí les va un poquito mi opinión. Yo creo, o sea, antes que todos, hoy en día en México no existe, yo creo que vamos caminando hacia allá, pero la única razón por la que yo pondría la mejor, hoy en la única póliza que existe es la responsabilidad civil. Yo creo que la responsabilidad civil debería de ser sí o sí lo primero que todas las personas tuvieran. Hay muchísima gente en la cárcel por RC, hay muchísimos problemas en general, pero en México todavía no existe per se, ¿no? Entonces la puedes contratar dentro de tu seguro de casa habitación, ese es un tip súper importante. Después, el debate un poco cuando hablas entre auto y vida es sobre todo un tema de probabilidades, ¿no? Auto es mucho más probable, o la única razón por la que yo lo consideraría primero es por la probabilidad. Es mucho más probable que utilices tu seguro de auto, que choques, que le pegues a alguien, lo que tú quieras y mandes en un auto, probablemente que a lo mejor pierdas la vida, ¿no? Entonces, sin embargo, yo sigo poniendo primero, y mucho de lo que estamos platicando aquí es a lo mejor, hoy te escucho y escuchamos el mercado al que le habla por lo general el sector asegurador, que es gente que tiene un auto. Tendríamos que empezar por ahí. Hoy la realidad es que hay mucha otra gente que es productiva y que es la gran mayoría de la población y que no tiene un auto, ¿no? Entonces, yo por eso, o sea, tanto tratando de meter a más gente, como por la importancia, pondría de primero vida, porque además creo que el activo más importante que cualquier persona tiene que proteger es su capacidad de generar ingresos, no necesariamente los bienes materiales. Entonces, y ahí me voy a echar un poquito atrás, muy rápido, porque lo vamos a ver en otro episodio. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con la pirámide de Maslow. Así como existe la pirámide de Maslow para necesidades básicas del ser humano, existe una pirámide financiera.
En la primera capa, para no entrar en todos los demás, porque lo vamos a desglosar en la parte de los seguros de vida y ahorro y demás, en la primera capa siempre está tener cubiertas tus necesidades básicas financieras, es decir, me alcanza para lo que tengo. No gasto de más, que ese es el primer, si estás de acuerdo hablando de salud financiera, ese es el primer problema del país. O sea, muy poca gente vive de acuerdo a lo que gana. O sea, por lo general están endeudados. Entonces, lo primero es no tengas deudas y que te alcance para tener tu estilo de vida. Y después, obviamente, empezar a pensar antes del fondo de emergencia, pues en un tema de seguro. ¿Por qué? Cualquier cosa ajena a ti, o sea, lo que dices es hoy vivo al día, ¿no? Si no tengo deudas, vivo al día. Después de eso, pues tengo un tema de protección. Cualquier cuestión, incluso yo lo pongo en ocasiones abajo del ahorro, cualquier cuestión ajena a mí que pase, por ejemplo, si choco, lo que tú quieras y mandes, está protegido y no me va a costar, o sea, no me va a impactar en mis finanzas. Entonces, ahí entra probablemente el seguro de autos y todos los demás. Seguro de autos, maybe de casa habitación, ahorita platicaremos por el tema de costos y por supuesto seguro de vida. Ahora, hasta ahí dejamos el tema de la pirámide porque lo platicaremos. Después vienen muchos otros escenarios, que es ahorro, que es inversión, etc. Regresando al tema, vida. Platicamos también en algún episodio aquí, o sea, ¿cuántas personas hoy faltan? O sea, en México sigue siendo un sistema social muy particular, en donde hay un proveedor del hogar, ¿no? Pongámosle, sin hablar de sexo, o sea, hay un proveedor en el hogar. ¿Qué pasa si ese proveedor falta mañana para el resto de la familia? ¿Qué impacto tiene? Pues obviamente pierden por completo, ni siquiera pensemos en si van a tener un coche o no, si tienen un coche lo tienen que vender, si tienen una casa. Entonces, al final lo primero que hay que proteger es esa parte. Yo creo que específicamente hablando de, incluso en sistemas familiares en donde hay dos proveedores, pues es la capacidad de generar ingresos en esa familia. Yo por eso pondría vida. Correcto. Y fíjate, ahí nada más te interrumpo rapidísimo. Y ahí creo que es un tema flexible, porque creo que hay dos maneras. Es correcto de las dos maneras. O sea, hay una sociedad mexicana que todavía tiene ese, digamos que ese formato de proveedor y los hijos y las escuelas, y es una parte muy grande de la sociedad en México que, claro, el número uno, pues es vida, ¿no? Como dices tú. Y está toda la otra parte, que es los jóvenes que están iniciando, que no van a tener hijos, que ya platicaremos. Que ya platicaremos. Entonces, de acuerdo a las generaciones. Está padre que sea discutir la flexibilidad, que a lo mejor hay dos tipos de pirámides o prioridades, puede ser, ¿no? De prioridades. Justo ahorita vamos a hablar de las edades. Y no, para terminar, nada más me acomodo. Entonces, primero es vida. Número 2, yo sí o sí pondría gastos médicos. Concuerdo totalmente con Mau en el sentido de que no existe la oferta suficiente para poder proteger al 100% de la población. Pero ahí es un tema importante. Justamente estamos en una bola de nieve porque no existen productos tan accesibles. De hecho, cada vez se encarecen más. Ya platicaremos en otro episodio de esa situación. Han salido una que otra oferta que complementa y aún así no está teniendo la penetración, porque si los agentes no lo meten, por lo que tú quieras y mandes, pero todo eso está generando una bola de nieve en el sector público, ¿no? O sea, al final hoy no hay sector público de salud que pueda cachar a una población que además estadísticamente está tan enferma y sufre de hipertensión, de obesidad, de todo lo que tú quieras y mandes. Entonces, en la medida que tengamos más opciones, hoy existen seguros pequeñitos, indemnizatorios, que te pueden ayudar con 10,000, con 100,000 pesos para una operación, que tú sabes que te va a hacer seguro social, ni siquiera eso te van a ayudar, ¿no? Y otra vez sigues dispersando el riesgo del Estado, del gobierno. O sea, debería de ser un sistema tripartita. Entonces, a lo mejor yo contrato los que son. Primero, los que tienen la capacidad económica, pues no debería estar a discusión que contratan el seguro de gastos médicos, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, está a discusión. O sea, la gente que tiene la capacidad económica, de todos modos, no lo contrata. Eso es gravísimo. Después vienen los que tienen una capacidad media y podrían buscar alguna alternativa de seguros de gastos médicos o de salud, que a lo mejor ellos no los conocen, no lo saben, y ahí podríamos tener una penetración mayor. Y entonces sí, para todas las personas que no tienen la capacidad económica de comprar uno de estos dos, pues que esté el sector de salud público, ¿estás de acuerdo? Entonces eso es, yo opinaría. Y después, autos y casa habitación, ocurre algo muy chistoso porque al final para mí son commodities, o sea, no entiendo por qué alguien no contrataría un seguro de auto. Si te alcanzó para comprarte un coche, te alcanza perfectamente para asegurarlo. Esa es la mayor disyuntiva. Uno, el costo,
al final otra vez te pudiste comprar un coche, pues puedes asegurar algo que te costó relativamente bastante. ¿Por qué? Porque es lo que más riesgo vas a tener. Seguramente es mucho más fácil que choques, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de si casa, habitación o auto, ahí les va un dato súper importante. Auto, la relación costo-valor asegurado es un mundo de diferencia. Un coche te lo puedes comprar a lo mejor en tus 3 primeros años de vida productiva, ¿de acuerdo? O sea, te alcanza para comprarte un coche. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que tú te compres una casa? A lo mejor te vas a tardar 20 años en pagar una casa versus 3 años en un coche. ¿Cuál vale más? Pues la casa. ¿Cuál es casi siempre el patrimonio de una familia promedio? El máximo patrimonio al que pueden aspirar. Tu casa habitación. Y cuando tú hablas de cuánto te cuesta, un coche de 500 pesos te puede costar asegurarlo, son datos, un ejemplo, 10,000, 20,000 pesos, 20,000 pesos. Sí. Una casa de habitación de 5 o 6 millones de pesos te puede costar los mismos 20,000 pesos o 10,000 pesos o menos. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué aseguramos más el auto? Otra vez, maybe sí por tema de riesgo, pero en cuanto al valor, pues son 20 años de mi vida, de mi trabajo, lo que tengo en casa, mi casa habitación. Tengo absolutamente todos mis bienes, todas mis joyas, toda mi ropa. ¿Y cuántos casos escuchamos que ya se metieron a robar y ya perdiste tu colección de joyas de toda la vida? Mucho o poquito te ha costado trabajo toda la vida y la gente no la asegura. Entonces, el porcentaje o el costo que tiene un seguro de casa habitación es bajísimo. Yo sí o sí los pondría a la par, es decir, a la par de que pueda contratar estos dos, pero ese es un poco el orden en el que, sí. Pero sí como algo básico, ¿estás de acuerdo? Correcto. Y fíjate, ahorita pensando nada más en lo que estás diciendo y ahorita se me ocurrió, creo que parte de eso también es culpa de nosotros los agentes, el tema de la casa habitación. 100%. O sea, sí, las personas, no hay cultura en México, no sé, como agentes, digamos, es nuestra profesión, tenemos que ser asesores, y creo que es culpa, no, es muy difícil que llegues y no digas, oye, tu retiro, una debida, tus gastos médicos, muy difícil que un agente llegue y diga, oye, tu casa, te vengo a ver, saco una cita para irte a ver, para que compres tu seguro de casa. Totalmente. Entonces, creo que eso va más por el lado profesional. Ético de nosotros como asesores financieros y de riesgos y todo, de no, sacamos una cita para ir a ver vida, no sacamos una cita para ofrecer la casa, ¿no? Entonces creo que ahí deberíamos de reflexionar un poco. Y lo vamos a abrir porque en este espacio somos súper disruptivos y es súper importante por el tema del negocio. O sea, tienes toda la razón porque al final cuando un asesor o un agente integral, que es lo que nosotros buscamos aquí, como saben, Nomad no hace solo agentes de vida, solo agentes de gastos médicos, porque te quedas muy corto. Esta es una comunidad de asesores profesionales y obviamente como asesor profesional, pues tú tienes que ver a tu cliente en un todo. No que me conviene venderte, sino que te tengo que proteger para realmente cumplir mi objetivo de proteger tu patrimonio. ¿Qué pasa en el sector? Y qué bueno que estamos haciendo estos espacios para que cada vez más colegas lo escuchen. ¿Qué pasa en el sector? Pues casa habitación cuesta así y la comisión es así. Autos, pues se vende solo, pero hay muchas personas, vida y gastos médicos obviamente son primas muchas más elevadas y es un negocio más atractivo. Eso está mal y coincido totalmente en que deberíamos sí o sí. Ahora, ahí entramos en otro dilema, el tema de nuestro país y la falta de prevención. ¿Por qué, queridos mexicanos? Porque en Estados Unidos o en Europa ni siquiera tiene que ir un agente a venderte autos o casa habitación. O sea, son productos, o sea, lo triste es que aquí necesitemos que alguien te vaya a explicar por qué te tienes que asegurar. Cuando en otros países la gente compra un auto y se mete y contrata un seguro de autos. Compras tu casa y aseguras tu auto. O sea, ya estás sensibilizado. Aquí, yo creo que ahí es culpa de las dos lados, por decirlo, ¿no? Sí, porque en primera las personas deberían de decir, oye, pues ¿a quién le interesa proteger su casa? Oye, pero yo estoy feliz de que no lo digan porque tenemos chamba. Sí. Correcto. Sí. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros desde un punto de vista ético? Pues también hablar siempre de poner en la conversación casa, habitación y auto, ¿no? Entonces, para ir recapitulando un poquito, vida, protege a tu familia, o sea, al final ahí es 100% pues la protección de los que dejas en caso de que tú faltes como proveedor o los que en caso de invalidez tendrían que cuidarte y ahorrarles un problema, ¿no? Tú estás protegiendo a tu familia. Gastos médicos, proteges a tu patrimonio. Eso siempre lo decimos súper importante. ¿Por qué a tu patrimonio? Si mañana, y lo hemos visto, chicos, en general lo hemos visto, cuando hacen un esfuerzo o cuando
los que no hacen esfuerzo y los que pueden pagar un seguro de gastos médicos. Si mañana se enferma algún familiar, te enfermas tú, van a vender la casa entera. O sea, eso se los puedo garantizar, porque hoy es una realidad que en el sector público la gente fallece. Es mucho más difícil y hemos visto casos de terror en donde literalmente no llega diagnóstico, no llega una atención y ya te moriste, ¿no? Entonces, los que podamos hacer un esfuerzo real, vas a perder antes tu patrimonio o vas a contratar un seguro. Auto, obviamente ahí está la parte de responsabilidad civil, que es una de las más que tenemos, y casa de habitación, pues nuevamente proteges tu patrimonio de toda una vida, ¿no? Ahora, dijiste algo muy importante, las edades. Y yo en las edades sumaría a la discusión las generaciones. Están los baby boomers, que tienen una manera de pensar muy particular. Después está la generación X, que yo creo que, a ver, yo soy fan de la generación X, pero yo creo que se fueron al otro extremo y entonces no sé qué tanto sensibilidad tengan. Después estamos los millennials y están los centennials o los sillennials, como nos acaba de decir nuestra productora, que yo creo que contrastándolas, si algo están teniendo estas nuevas generaciones, es un poco más de sentido de prevención, más conciencia. Dentro de que somos conscientes a todas las diversidades y a muchas otras cosas, están siendo una generación mucho más consciente de todo, de los problemas del mundo, ¿no? Y dentro de esa conciencia están teniendo un poquito más de apertura a una prevención. Las generaciones de antes probablemente no, te podías encontrar, o por lo menos ese es mi sentir, te podías encontrar a alguien que decía, bueno, pues si me muero, pues su suerte y ya, ¿no? Hace rato lo mencionabas y me gustaría andar un poquito. ¿Cómo es, o sea, cómo cambian las prioridades de acuerdo a las diferentes generaciones o a tu momento de vida, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, vamos a dividirlo, de 20 a 30 años, ¿cómo pondrías las prioridades? De 30 a 45 años, de 45 a 60 y más de 60. Ojo, estas generaciones hoy son totalmente diferentes a las generaciones de antes, pero vamos a hablar de las de hoy. De las de hoy, sí, porque por ejemplo antes yo te diría de 20 a 30 años, a mí que me hubiera gustado hacer a mis 20 años, empezar a ahorrar para mi retiro, ¿no? Me hubiera gustado. ¿A los cuántos años empezaste a ahorrar para tu retiro? Empecé a ahorrar mi retiro a los 29, a los 30 años. Okay. Me hubiera gustado empezar a los 20, por ejemplo. Correcto. ¿No? Nadie se acercó conmigo a explicarme esto. No es cierto, yo me acerqué muchísimas veces. A mis 20 veces. años, no, a los 20 años. A los 20 también. Pero en las generaciones pasadas, no pensaban en eso porque tenían una jubilación. No era necesario ni siquiera decir que voy a hacer mi retiro. Pues nada, porque voy a trabajar y me voy a jubilar. Hoy en día, no sé si lo están pensando tanto o no como deberían, pero ¿qué van a hacer a sus 70 años? Lo platicábamos apenas. Yo de verdad veo a gente cercana que digo, oye, ¿qué va a hacer a sus 70 años? Familiares. ¿Cómo van a vivir en sus 70 años? ¿No? ¿Por qué no? Algo muy sencillo de hacer ahora que son productivos y están trabajando, lo más sencillo es meterle una lana a un ahorro y tenerlo ahí y ya vas a tener algo a tus 70. Entonces, hoy en día, de 20 a 30 años, yo creo que empezar el tema del retiro. Y yo ahí coincido y nada más para complementar, o sea, lo más preocupante es que ni siquiera lo ven. No. O sea, lo más preocupante es que la gran mayoría ni siquiera ve que no tiene un retiro. ¿Por qué? Porque son hijos de papás que se retiraron. Correcto. Entonces, en su mente, pues a todo dar, los papás viven, tienen una jubilación, viven a todo dar a los 60, 65 años, y entonces ellos dicen, pues yo seguramente así voy a llegar. Pues no, el tema, surprise, si no les han dicho, no tenemos retiro. Y entonces la realidad es que nuestra realidad va a ser totalmente distinta, porque o terminas trabajando hasta los, en fin, ya lo haremos también en otro podcast, pero eso es importantísimo, ¿no? ¿Meterías gastos médicos ahí? Lo que pasa es que gastos médicos, ¿cómo decirlo? Tienes que estar, el mejor momento para contratar gastos médicos, por todo lo que contrato y lo que sé, es cuando estás sano. En tu juventud estás sano, te sale barato, empiezas a hacer tu antigüedad, que todo el mundo te pregunta qué es la antigüedad. O sea, yo le pondría check, si estás de acuerdo, los que tienen la capacidad económica, contrata tu póliza. Si entraste a trabajar y te fue muy bien, o entraste a trabajar y tienes una prestación, contrata tu póliza de conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque el mejor momento es cuando estás sano y a esa edad pues la gran mayoría está sano. Y dos, porque algo importante, las tarifas de las aseguradoras van cambiando año con año. O sea, no solo son los incrementos. Si tú ya tienes tu póliza, te incrementa. También como nuevo, un asegurado nuevo, es diferente a haber contratado una tarifa hace
10 años a contratar hoy tu póliza como nueva, ¿no? Entonces, al final, pues creo que vale la pena, o sea, te ahorras lana y alargas tu cobertura y te aseguras. Si puedes, adelante y empieza también con tu protección. 30, 45 años. Hoy las generaciones, dijiste algo importante, antes a los 25 años eras señor. Tenías hijos a los 36. A los 35, hoy, 30, 45 años apenas estamos empezando a ver qué queremos de nuestra vida, ¿no? Y hacer una perrifamilia. Pero bueno, en este escenario ya actual... van en su quinta maestría. Ya van en su quinta maestría, doctora. Y todavía ni empiezan a trabajar. Entonces, en ese escenario, que está bien porque hoy vamos a vivir 150 años. Entonces, pero bueno, de los 30 a los 45 años, ¿cuáles pondrías? A ver, eso, digamos, es que también hemos platicado mucho este tema, que es nuevo, lo hemos platicado tú y yo, pero creo que es una estrategia bastante buena. Los vamos a invitar a nuestras pláticas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Bastante buena, es una estrategia que luego has comentado el tema de empezar, tener un seguro de vida, de ahorro para tu seguro de gastos médicos. Porque, a ver, por más, y eso es un tema del sector que ya lo has platicado creo que en otros podcasts, con otras personas, inflaciones médicas, monopolios hospitalarios, está siendo impagable. O sea, vas a llegar a los 70 años cuando más lo necesitas y no vas a tener. Entonces, pero lo vas a necesitar. Y cuando más lo necesitas. Es un hecho que vamos a seguir necesitando. O te vas a dejar morir. Entonces, o lo que un sea. Segundo seguro de vida, eso es importante, porque a veces algunos te encuentras un cliente y te dicen, oye, pues yo ya tengo, ¿no? ¿Qué tienes? Pues no sé, pero ya tengo, ya contraté hace no sé cuánto tiempo. Está bien. El tema es que conforme van avanzando los momentos de vida vas teniendo diferentes necesidades. Entonces, primero es el retiro, porque tengo que ahorrar un montón de lana para poder vivir de acuerdo a como estoy viviendo hoy. Después, voy a tener que estar pagando un seguro de gastos médicos que me va a costar 100,000, 200,000 pesos al año. Voy a hacer otro ahorro que me ayude para poder seguir pagando ese seguro de gastos médicos que ya tengo. ¿Qué más? Esa es una estrategia. Ahora, a los 30, 45... En esa época, pues ya tuviste, o en algunos casos, que haber hecho un patrimonio, tu casa, te hiciste de algunas cosas, entonces ahí sí, asegurar tu casa. Asegurar tu casa, ¿no? El coche ya lo aseguraste desde que fuiste chavito. Sí, exacto, ya. O sea, el coche ese desde que lo compras. Sí. O sea, en el momento que sales de la agencia tienes que estar asegurado, porque para los que no saben, existe una cosa que se llama la ley de Murphy. Y pregúntenle a mucha gente que conozco, con un día, 2 días que no tengas cobertura, ahí chocas. No, y lo trágico del auto, no, a lo mejor no es que choques y que te cueste 50,000 pesos, lo trágico es que en un accidente realmente fuerte alguien fallezca, ¿no? Entonces ahí... La responsabilidad. Hay que tener eso en mente. Ok, y yo metería a lo mejor algo. Hay de todo. Entonces, a lo mejor si ya eres una familia con hijos, pues cambia también un poquito, el tema de protección, porque hasta este momento los seguros de vida que he sacado son para mi retiro, o sea, son diferentes objetivos, ¿no? Y otro tiene que ser probablemente la protección que tenga en caso de que yo falte. Sí. Incluso las dos personas. Hoy existen seguros mancomunados, conyugales, ¿no? Todo. Pero también está el tema de la educación de tus hijos, que probablemente va a ser antes que tu retiro, ¿no? Oye, quiero que vayan a una escuela o no. Entonces empiezas a pensar en el ahorro para la educación de tus hijos. Y obviamente, sí o sí, mantenemos gastos médicos. Otro punto importante de por qué tengo que tener mi póliza de gastos médicos. Si yo no he contratado mi póliza de gastos médicos cuando estoy empezando a pensar en ser papá o cuando me embarazo, no saben cuántas veces nos ha tocado igual. Lo tuvimos apenas un fin de semana que nos hablan por teléfono y me dicen, oye, fíjate que acaba de tener el bebé, pero tiene de antigüedad 5 meses y el bebé nació prematuro. Pues no te lo cubre y son de los siniestros más chonchos pagados, ¿no? O sea, cualquier complicación. Sí. Congénita, perdóname, o al momento de nacimiento. ¿Por qué? Porque no lo aseguré probablemente cuando lo tuve que haber asegurado. Pueden pasar accidentes que hay, ya me embaracé, y si no estoy asegurado o si no tengo la antigüedad que se necesita, pues puedo quedar fuera, ¿no? Entonces ahí empiezas a hablar temas de familia también. 45, 60 años. Híjole, de los 45 a los 60, ¿qué? Ahí empiezas a cobrar. Deberías empezar a cobrar tus seguros, ¿no? De retiro, de ahorro que ya hiciste, si lo hiciste y lo hiciste bien. Felicidades a los que van a cobrar esa edad, porque... Y si no, y si estás bien, estás sano, te fue bien en tu vida, pues dejar ese retiro ahí para que siga generando. Digo, son estrategias más financieras, pero ahí gastos médicos.
Hemos ¿no? conocido, Seguir pagando todos pagando estos tus médicos. gastos Hemos médicos. conocido a gente, por ejemplo, que sí, en efecto, cobró probablemente su primer seguro de ahorro a los 40 años. ¿Y qué hace con esa lana? Pues vas y la inviertes y entonces empiezas a generar una renta por tus rendimientos a los 40 años. Entonces, no solo estás ahorrando para tu retiro y ya tuviste algo garantizado, sino además ya estás generando lana, ¿no? Porque cuando hablemos de vida, en una tercera etapa, pues es el tema de inversión. Entonces, empiezas a cobrar, consolidas el retiro, contratando otro, alargando tu seguro o reinvirtiéndolo y obviamente mantener el cuidar patrimonio. Y yo dejaría ahí uno, entre ya para entrar a los 60 años, que es obviamente pues tema de liquidez, ¿no? Gastos médicos, poderlo mantener, ya platicamos que te protegiste. Un tema de herencias. Nosotros hemos visto muchísimo hoy en día, y es una plática que hemos tenido también en casa, en donde las generaciones, o sea, hoy en esta edad están los baby boomers. Y entonces los baby boomers tenían una educación y una idea totalmente distinta. Entonces muchos de ellos eran, oye, yo todo lo que trabajé se lo voy a dejar a mis hijos. Y a lo mejor era una casa, o a lo mejor era que ahorré 1 o 2 millones de pesos a lo largo de toda mi vida. Buenísimos, ¿no? ¿Qué pasa? No sabíamos o no existían las suficientes herramientas financieras que hoy existen y lo hemos hecho en muchas ocasiones. Oye, pues genera una herencia, mueve tu lana, porque a lo mejor lo tengo abajo del colchón o lo tengo en una cuenta de banco. Imagínate, o sea, si tú le dices a alguien, hoy, si falleces en 10 años, vas a dejar una herencia de 2 millones de pesos o puedes dejar una herencia de 10 millones de pesos con exactamente la misma lana que tienes hoy en día. Obviamente, pues dejo 10 millones de pesos, ¿no? Entonces ahí existen también herramientas, lo puedes hacer igual a través, o sea, la base sigue siendo un seguro de vida, pero ahí ya platicamos de 5, 7 pólizas o herramientas financieras que tienes que usar. Siempre va a la par tu casa habitación. Si me mudo, si cambio, si rento, tengo que estar adaptando, obviamente, mi protección. Auto, y pues bueno, ya pensé en gastos médicos hace muchísimo tiempo, entonces hoy lo tengo que seguir manteniendo porque sí o sí lo voy a tener que utilizar, Correcto. ¿no? Y yo no veo pronto que tengamos un sistema de salud público que pues se pueda hacer cargo. No, eso no, pronto no va a pasar. Pronto no va a pasar. Entonces, como para ir concluyendo, la idea es no tener muchos seguros a lo güey, ni quedarnos con la idea de ya contraté una póliza y entonces la contraté a los 25 años y ya me siento súper protegido, porque al final las necesidades van cambiando. Y yo creo que un tip muy importante que a lo mejor ahí sí te pediría que nos dijeras por qué, hazlo a través de un agente. Por eso cuando platicamos en los episodios pasados de la gente, ¿por qué es tan relevante? Porque es como este angelito que llevas al lado, yo sigo diciendo, que te va acompañando y por eso esa figura se vuelve tan cercana a las personas cuando es bien llevada. Porque entonces una gente te puede ir diciendo, oye, ya estás entrando en este momento de vida, ¿no? Sí. A que a lo mejor si lo contratas directo. Sí, no. ¿Cómo dirías que suma esta figura de la gente a lo largo de los momentos de vida? Sí, mira, ahorita yo que estábamos platicando y cuando preparé un poquito este capítulo, este episodio, ¿no? Yo tenía la idea de que o está dirigido hacia las personas, hacia los clientes, ¿no? Para hacer una cultura y analicen un poquito, tomen conciencia. Pero viéndolo ahorita que estábamos platicando, creo que también va dirigido mucho a los agentes. O sea, porque es como todo. O sea, tú eres un cliente de lo que tú me digas, de un coche. Y no tienes por qué saber si el coche trae tantos cilindros. O sea, a los que les gustan sí, pero me refiero a un cliente normal, cuántos cilindros y cuántos kilómetros da, te lo va diciendo el vendedor, el experto. Acá debería ser exactamente igual, tú eres el experto, tú vas, y para eso es este espacio, ¿no? Que es muy bueno para informar a todo el mundo, y yo los agentes son, y los que yo conozco por lo menos, son los que están en la promotoría, gente profesional, gente preparada, que si tú confías, retas, preguntas, te van a resolver y te van a ayudar. Y la idea de que hay en esta promotoría no es solo cobrar la comisión, sino es proteger, porque protegemos a nuestras familias, a nuestros papás, a nuestros amigos, o sea, a empresas de gente que conocemos y queremos. Entonces, la idea es la protección, la buena asesoría y no cobrar comisión por cobrar comisión. Entonces, por eso tienes que ir viendo cada persona que le corresponde para que esté bien protegida, ¿no? Entonces, ahí mis amigos asesores, pues es pedirles que sean lo más profesional que puedan para poder lograrlo, ¿no? Excelente.
Y a lo mejor yo para concluir faltaría algo, ya hablamos de todo el tema de los seguros personales, pero no me quiero ir sin mencionar las empresas. Hoy en día, o sea, imagínense si es tan básico y tan importante estar protegido como persona física, que hoy es un poco a quien estamos hablando, en el caso de una empresa. Y desafortunadamente, también cuando hablamos de la penetración de seguros o sea, México es un país que tiene un porcentaje altísimo de pymes o de economía informal, ¿no? Y entonces, pues el hablar de seguros o de proteger tu patrimonio es muy difícil. Por eso un corredor que a lo mejor se dedica a líneas comerciales o empresariales, pues se pelean por las mismas empresas transnacionales que ya tienen la sensibilidad de la protección. Entonces, a todos los empresarios que nos están escuchando, es igual o más importante. ¿Por qué? Porque ahí estás protegiendo tu negocio y la capacidad de tu negocio de generar ingresos. Y quiero cerrar con un ejemplo súper claro. Tuvimos, o sea, porque así como una persona física sin seguro puede poner en riesgo su patrimonio, lo mismo una empresa. O sea, una empresa no asegurada puede quebrar por un siniestro. Tuvimos un caso aquí en el despacho, de hecho fue contigo, no vamos a decir nombres ni marcas, una empresa muy importante de zapatos a nivel nacional, sí tenía una póliza. Cuando llega al despacho contigo, una póliza muy recortada, por decirlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando se acerca un agente también dices, bueno, dame lo que quieras, ¿no? O sea, bueno, ya asegúrame para que me salga más barato. Y entonces bajas la responsabilidad civil y bajas un montón. Se hizo una labor muy importante en el caso de ustedes para que subiera su protección. Llegamos a tener hasta 30 millones de pesos en responsabilidad civil, que ellos decían, pues no, son locales, ¿no? Bueno, tuvimos un siniestro, un solo siniestro, en donde desafortunadamente ocasionaron un siniestro mayor, ¿no? Un incendio. ¿Cuánto tuvo que pagar la empresa? Pues iban en 55 millones de pesos, me parece. ¿Cuánto pagaban del seguro? No sé, pagaban 400 mil. 400, 300 y tantos mil pesos. 300 y tantos mil pesos. Entonces, imagínense que y eso que habían subido la suma asegurada, o sea, estaba muy completa. Esos 25 millones de diferencia, hasta donde nos quedamos, iba a ser muy probablemente que quebrara una gran empresa familiar de muchos años, porque ni los 30 millones no fueron suficientes, ¿no? Y cuando es otra vez, cuando ves la relación de la inversión que tienes que tener en tu protección al impacto que puede tener en un trabajo de toda una vida en levantar una empresa, híjole, yo creo que no debería ni siquiera de haber, con este ejemplo, espero que podamos sensibilizar a muchas empresas que están allá afuera, de saber que igual que la casa, igual que todo, tú estás trabajando todos los días por construir algo para ti. Ese es el mensaje final, si estás de acuerdo. Trabajamos, nos rompemos el lomo, nos enfermamos. ¿Cómo no podemos pensar en la importancia de proteger todo eso que hoy en día estamos construyendo, ¿no? Porque de que pasan las cosas, pasan. Entonces, el mensaje es, cualquier seguro, no importa el orden, lo podemos platicar, platíquenlo con su asesor de confianza de acuerdo a las necesidades particulares. Lo único que no debe estar en la mesa es no tener un seguro, no tener protegido por lo que has trabajado tanto tiempo. Puede ser, sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Alguna palabra de cierre, no? No, ya, nada más. Creo que estuvo muy interesante. No, todo bien, todo... me convenciste en algunas cosas. ¿Cambiarías el número de los seguros o no? No, fíjate que me quedé con la flexibilidad de las generaciones, que creo es como tenemos que ver hoy en día las sociedades. Si las vemos rígidas y si nos vamos a lo que era antes o a lo que es ahora, no es así, es totalmente flexible. Hay que, otra vez es el análisis y la asesoría que le vamos a dar a cada cliente por sus ingresos, por su generación, por todo. Entonces me llevo el tema de la flexibilidad de las generaciones que hay y que tenemos que adaptarnos a todas, o sea, y ver a quién le corresponde cada cosa. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto y espero que hayamos dejado muchos mensajes por allá. Les mandamos besos. Saludos a la productora.